¿Qué tal, amigos? Hoy es sábado 14 de marzo de 2020 y he querido hacer este video para comentar con ustedes, compartirles algunos pensamientos acerca del tema que es noticia, que es el coronavirus, y hacerle algunos comentarios al respecto. Para empezar, ¿qué es el coronavirus? Es un virus, es un patógeno respiratorio y digestivo del ser humano que tiene diversas variantes, y hay una nueva cepa que se descubrió el año pasado, 2019, por eso se llama COVID-19, que es la responsable de la actual epidemia. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características de la enfermedad del coronavirus? Bueno, tos seca, fiebre, dificultades para respirar, ¿sí? Y en los casos más graves que se puede observar, estamos hablando de poblaciones particularmente vulnerables, mayores de 65 años, bebés, portadores de enfermedades crónicas y personas con sistemas inmunes debilitados, personas que tienen enfermedades que afectan el sistema inmunológico, o personas que están en tratamientos que les bajan las defensas, personas que están en tratamiento con quimioterapias, etcétera. Son personas particularmente peligrosas si llegan a contagiarse con este virus. ¿Cómo se transmite el virus? El virus se transmite de persona a persona. Habitualmente se produce después de un contacto cercano con una persona infectada, a través de las gotitas que ésta produce al hablar, estornudar o toser. También si se tocan objetos contaminados. ¿Por qué hay una alerta mundial? Porque por las características que tiene este virus, por la forma de transmisión y por la potencialidad de generar una patología respiratoria grave en el grupo de personas que recién les comenté. Por eso hay una alerta mundial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si sentimos que tenemos estos síntomas? ¿A quién acudir? Como toda infección respiratoria estacional, debemos cuidar y cuidarnos, y si necesitamos recibir asistencia médica, debemos optar por solicitar médico a domicilio y tratar de evitar la concurrencia a las puertas de emergencia de los sanatorios o de los hospitales, ¿sí? Porque si vamos hacia allí, podemos llevar el virus y contagiarlo al montón de gente que está por allí siendo atendida en la sala de espera de las emergencias, etcétera. Así que lo mejor es estar en casa y solicitar la emergencia a domicilio. ¿Cómo se previene el contagio? Con las medidas sanitarias de toda la vida. Lavarse las manos reduce un 50% las infecciones respiratorias, inclusive el coronavirus. Evitar el contacto con personas que estén cursando infecciones respiratorias, especialmente quienes integran el grupo de riesgos que recién hablamos, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, etc. Por eso la recomendación de no compartir el mate, de no saludarse con beso o abrazo de momento. Mantener los ambientes bien ventilados y en caso de presentar síntomas consultar al servicio de salud. Al toser o estornudar, cubrirse la boca con el pliegue del codo y después pongan a lavar la ropa o con un pañuelo desechable. No achis con la mano, eso ya no se puede hacer más. Si estás en el grupo de riesgo, o sea, mayor de 65 años o persona con sistema inmune deprimido o enfermedades crónicas, vacuna antigripal, la que de todos los años, y la antineumocóquica. Y luego el tapabocas tiene que ser usado solamente por quienes tienen una infección respiratoria actualmente o por el personal médico de la salud que está cuidando enfermos. No hay que hacer un uso masivo del tapabocas. Como ustedes ya saben, Uruguay ya tiene sus primeros 4 o 5 casos confirmados de coronavirus, de pacientes infectados con coronavirus, que por las fechas que se han manejado son pacientes que vienen de Europa, la mayoría de Italia, ¿sí? Y que claramente ya hace más de 1 o 2 semanas que tendrían esa infección, pero recién ahora se ha confirmado con análisis que se trata de coronavirus, o sea que es de esperar que hay mucha gente con coronavirus en Uruguay, ¿sí? Por eso el gobierno sacó un comunicado, que ustedes los van a ver ahora a continuación, que dice lo siguiente: en forma preventiva se declara emergencia sanitaria. Cierre parcial de fronteras que implica cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros. Suspensión de todos los espectáculos públicos. Suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. Exhortación a los ciudadanos que presenten síntomas o dudas sobre su situación sanitaria a solicitar asistencia a domicilio y no concurrir al centro asistencial de salud. Y campaña de concientización e información explicando las características del virus y los hábitos y costumbres necesarias para prevenir su propagación. Ese es el comunicado que emitió la Presidencia de la República esta tarde. ¿Qué son los comentarios que yo les quiero hacer a ustedes acerca del coronavirus? Principalmente a mis hermanos
que somos creyentes en la fe. En primer lugar, es que tenemos que ser precavidos porque este tipo de pandemias lo que hace es saturar los sistemas de salud, ¿sí? El sistema de salud puede colapsar porque no hay suficientes camas y respiradores para atender a todos. Entonces tenemos que estar precavidos y ser muy respetuosos de las medidas que se nos piden que tomemos. El 85% de los casos son siempre leves, ¿sí? Si los casos graves son pocos, pero el problema no es concentrarnos en la poca cantidad de personas que mueren. Por ejemplo, murieron 1000 personas en Italia y hay 60 millones de personas. Parece un número muy bajito, ¿sí? Pero el problema no es ese. El problema es que el resto de la cantidad de gente que está infectado satura los sistemas de salud, satura los sanatorios, se queda la gente sin camas, sin respiradores, y eso es lo grave. Lo grave no va a ser tanto las personas que lamentablemente puedan morir de esto, sino todo el mundo de personas infectadas que puedan llegar a necesitar asistencia y que por lo tanto va a ocupar camas, respiradores y va a saturar el sistema de salud. No obstante eso, tenemos que mantener la calma y no apresurarnos a hacer cosas que las autoridades todavía no nos han pedido hacer. Por ejemplo, las escuelas y los liceos no van a pasar lista, eso es lo que la presidencia resolvió. Se suspende el control de asistencia, pero no se cierran las escuelas ni se cierran los liceos. Entonces podemos seguir mandando a nuestros hijos tranquilamente a las escuelas, a los liceos. No tenemos por qué apresurarnos y entrar en pánico y dejar a todo el mundo dentro de casa y no salir de casa, ¿sí? Lo mejor es no apresurarnos nosotros a tomar decisiones que no nos pidieron que nos tomen. Seguimos con nuestra vida normal, extremamos todas las medidas de precaución con nuestros niños, les pedimos que no saluden de beso y de abrazo a nadie, les pedimos que se laven las manos, que se froten con alcohol en gel, etcétera, ¿sí? Pero no vamos a despertar el caos. Lo del alcohol en gel, otro asunto. Dicen los expertos que el lavado con agua y jabón es suficiente, así que si usted no encuentra alcohol en gel en el supermercado o en la farmacia, no se desespere, no es el fin del mundo. Lávese bien las manos con agua y jabón y no hay ningún problema. Como ya les leí, barbijo, tapabocas, solo para los que tienen una infección en este momento, ¿sí? Si vos tenés tos, fiebre, solo para vos y para el personal de la salud. No hay necesidad de salir a comprar barbijos por ningún lado. Se suspendieron los espectáculos públicos, es decir, se suspendió el Montevideo Rock, Chayanne suspendió su concierto, los espectáculos de fútbol van a ser a puertas cerradas, o quizás se suspenden las fechas también, ahora no estoy al tanto con la última novedad. Lo último que supe es que se podían hacer a puertas cerradas. Entonces lo que el gobierno está pidiendo es que no haya aglomeración de gente, no vayan al cine, no vayan al shopping. Entonces no salgan corriendo al supermercado a comprar cosas pensando que se viene el fin del mundo, porque se van a aglomerar con un montón de gente que va a toser, a estornudar, ¿tá? Entonces no llenemos, no abarrotemos los supermercados de personas. Vayamos a hacer las compras con total normalidad, que no hay ninguna razón para desesperarse. Pero para todos los que somos creyentes en la fe, tengamos en cuenta lo siguiente que la Biblia nos dice. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor acá nos promete darnos paz, tranquilidad, para todos aquellos que confiamos en el Señor y que nuestro pensamiento persevera en el Señor. Por lo tanto, mi primera recomendación: no se llene la mente de las noticias acerca de este tema, de todas las cosas que están en circular por WhatsApp, las redes sociales, etcétera. No se sumerja en toda ese mar de noticias y de comentarios y de cosas. Lo que usted tenga que saber lo va a saber, el gobierno lo va a anunciar, va a salir en el noticiero o le va a llegar de alguna manera. No se preocupe, no esté todo el día obsesionado con este tema. Mejor llene su pensamiento del Señor y de la palabra del Señor, porque el Señor nos va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Así que no deje sus costumbres de orar, de leer la Biblia, de tener en mente siempre al Señor para poder atravesar esta circunstancia y cualquier otra circunstancia de la vida en paz y recordando las promesas que el Señor ha dejado para nosotros en sus palabras. Yo le voy a mostrar una aquí en Éxodo 23 del 25 al 26. Dice: adórenme, pues yo soy su Dios, yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Éxodo 23, 25 al 26, leído en traducción lenguaje actual. Es una preciosa promesa de la palabra del Señor. Yo recalco cuando dice: nunca dejaré que se enfermen ni que se mueran siendo jóvenes. Amén a esa promesa, y de esas promesas tenemos que llenar nuestra mente, ¿sí? Y lo último que les quiero comentar, ¿sí?, es
lo único que el coronavirus seguramente va a producir. Seguro que sí lo va a hacer. Después lo demás es todo incertidumbre. Pero lo que sí el coronavirus va a producir, y ya está produciendo, es crisis económica. Fíjense que los principales países del mundo, como China, como Corea, como Japón, como Italia, están prácticamente paralizados. La actividad económica está paralizada. Y estamos hablando de nuestros principales socios comerciales. China, nuestro principal socio comercial. Argentina y Brasil, principales socios comerciales nuestros, ya tienen muchos casos confirmados de coronavirus, ya han suspendido espectáculos públicos, ya han declarado cuarentenas. Es decir, tenemos a todas aquellas personas con las cuales comerciamos y negociamos, aquellos países, prácticamente paralizados. Esto paraliza las economías y esto va a impactar en la economía del Uruguay. Fíjense que el dólar ha subido principalmente porque los inversores han desviado sus inversiones de estos países y se han refugiado en la inversión más segura, que por ahora parece ser el dólar. Entonces eso presiona el precio del dólar hacia arriba. Si el dólar sube, sube la inflación, suben un montón de cosas acá en Uruguay, ¿sí? Y a nosotros eso nos complica. Más allá de que la situación fiscal del Estado ya venía complicada, ahora hay aumento de tarifas, hay aumento del dólar y eso impacta sobre el bolsillo de cada uno de nosotros. Y lo que no sabemos bien es medir en qué manera toda la crisis económica en el mundo que está generando el coronavirus va a repercutir en nosotros, ¿sí? Pero ciertamente de alguna manera va a repercutir. Si yo ya suspendí el Montevideo Rock, significa que hay gente que trabajaba en torno al Montevideo Rock que no va a trabajar. Si yo ya suspendí el concierto de Chayanne, hay gente que trabajaba en torno a ese concierto que no va a trabajar. Si suspendí la ida de las personas al estadio, ¿sí? Es decir, hay ventas de entradas que no se van a hacer. Es decir, hay un montón de cosas en la economía que se están paralizando a causa del coronavirus. Si la gente ya no va a ir al cine, porque si no puede aglomerarse gente, no va a haber venta de entrada en los cines. Si no hay venta de entrada en los cines van a recaudar menos. Bueno, estamos ante una potencial situación económica complicada. El consejo y la recomendación mía para todos mis hermanos es que cuiden estrictamente su economía en los próximos meses. Ahorren todo lo que puedan. No se den gustos en estos días. No gasten innecesariamente. No se metan en cuentas. No se metan en préstamos. Nunca nos deberíamos de meter en cuentas, en préstamos o en cuotas. En algunos casos es inevitable, quizás está justificable, pero por ahora no lo hagan. Pospongan todo lo que puedan esos gastos. Si vos tenés algo de dinero ahorrado porque estás pensando en invertir en una cosa, aguantá un poquito, espera un par de semanas, quizás un par de meses, a que se vaya la incertidumbre y que el panorama esté más claro, ¿sí? Porque necesitamos tener una economía sólida para enfrentar los problemas económicos que este virus le va a traer a todo el mundo, y nosotros estamos en el medio del mundo. Confiamos en Dios, sabemos que nuestra provisión no viene de nuestros trabajos ni de nuestro sueldo, nuestra provisión viene de Dios. Dios es fiel, siempre nos ha provisto y siempre nos ha guardado, pero siempre tenemos que ser precavidos. El Señor Jesús dijo que las tormentas las sufre la casa que está sobre la roca, o sea la nuestra, y las casas que no están sobre la roca también. Las dos sufren la tormenta. Lo que hace que la casa no se venga abajo es la prudencia de los que fundamos sobre la roca. Entonces, si nosotros somos prudentes y precavidos, vamos a atravesar esta circunstancia económica que le va a venir al Uruguay sin mayores inconvenientes, con la bendición del Señor junto a nuestro lado. Ahora, si nosotros no tomamos ninguna medida y seguimos viviendo como si nada pasara a nuestro alrededor, ¿sí? Bueno, quizás estemos allí en una actitud más bien del lado insensata. Fíjense que el Señor Jesús les dice a la multitud en Lucas capítulo 12 versículo 54, le dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y el Señor le estaba diciendo a la multitud: ustedes saben ver las señales del clima y saben si va a llover, si va a hacer calor, y no se dan cuenta de lo que está pasando en este tiempo, refiriéndose a otro tema, ¿verdad? Pero el principio es el mismo, ¿sí? Veamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y sepamos distinguir el tiempo en el que estamos pasando. Es un tiempo de mucha prudencia financiera en nuestro presupuesto. Es un tiempo de mucho cuidado, ¿sí? Porque el país esto lo va a sentir, como todos los países del mundo lo están sintiendo, desde los más ricos hasta los más pobres. Así que estemos confiando en el Señor, no caigamos en el caos, no caigamos en la paranoia, llenemos nuestro pensamiento de la palabra del Señor, de la esperanza del Señor, de sus promesas, recordemos sus promesas, ¿sí? Y tengamos actitudes, acciones, decisiones
estrictamente cuidadosas con nuestra economía y seguramente con la ayuda de Dios, como ha sido siempre, atravesaremos estos próximos meses sin mayores inconvenientes. Espera por lo menos 1 o 2 meses hasta que el panorama se aclare, porque actualmente lo que tenemos es incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos en qué grado va a impactar, pero sabemos que va a impactar. Entonces tomémonos un par de meses para estar prudentes y pensar muy bien en lo que hacemos. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a guiar. Confiemos en Él, pongamos en oración toda esta situación, pongamos en oración a las personas que hoy portan el virus para que el Señor tenga misericordia y lo elimine. Pongamos en oración a nuestras autoridades para que tomen las decisiones correctas y a tiempo, ¿sí? Y esperemos que el Señor bendiga a nuestro país, bendiga a nuestra nación, quite la peste de nuestra nación y que no ocurra mayores gravedades. Amén. Saludos para todos.